Gracias, muchísimas gracias por retornar con nosotros. Ya estamos en nuestra audiencia. En esta audiencia nos acompaña, tenemos el privilegio de conversar con Antonio Ciriaco Cruz. Él es economista y vamos a hablar con él sobre temas importantes. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado siempre de estar con ustedes, contigo Dionisio, con Mildred, también con Julio, en el tribunal, como dicen, de la tarde, ¿no? Aquí está. Así es, así es, así es. Así Muchas mismo, gracias sí, sí. por aceptar la invitación, como siempre, Antonio. Quisiéramos de inmediato entrar en materia, porque este anuncio del aumento salarial del sector privado, pues de manera repentina, históricamente, pues en breve tiempo se dio a conocer, donde el presidente intervino y él fue que dio el anuncio, pero hay mucha confusión en cuanto al aumento per se, porque hay economistas que dicen que real y efectivamente no es para hacer alaracas como el gobierno lo ha dicho, que hay otros incluso que hablan de una publicidad engañosa, de que no realmente no es un promedio de un 24% el aumento en sentido general, sino que es mucho menos de ahí. Quisiéramos que tú nos arrojes luz sobre este particular. Mira, lo primero que hay que señalar es que generalmente hay dos cosas que uno tiene que analizar. Pero antes de todo, yo creo que todo el mundo está conteste de que los aumentos de salario siempre son bienvenidos, porque en cierta manera acerca un poco más el poder adquisitivo de quien recibe esos incrementos de salario. Hay que decir lo siguiente, en ninguno de los incrementos salariales en la historia, a partir de la creación del comité de salario, ninguno de los incrementos cubren, vamos a decir, el coste total de la canasta básica, y en este caso estamos hablando de la canasta básica del más pobre. Todos los aumentos de salario mínimo que se acordaron, tanto para las empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, no alcanzan los 22.623 pesos, que según el Banco Central es el coste de la canasta básica para el primer quintil. Eso hay que decirlo. Claro, pero uno saluda los incrementos de salario. En segundo lugar, llama mucho la atención de que en negociaciones anteriores los trabajadores no habían incluso cedido en el tema de la reclasificación de las empresas. Aún hay que decir lo siguiente, que esto está contenido en la ley 488-08 y posteriormente en su modificación 187-17. Y esta ley incorpora una cuarta categoría de clasificación de empresas, que son las microempresas. Es decir, aquellas empresas que tienen hasta 10 empleados y además ventas o montos de venta hasta 8 millones de pesos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta aprobación? Este acuerdo que ha sorprendido a todo el mundo. En primer lugar, más que el tema de que hay un incremento promedio de un 24%, que si se ponderó o no se ponderó, bueno, eso son, yo digo, percatas minutas, ¿no? Para precisamente, como dicen, lo que esconde es el iceberg, la punta del iceberg. Podría ser evidentemente un error de cálculo, porque siempre esto hay que ponderarlo en función del monto, el tamaño de la empresa, la cantidad de empleados. Bueno, pero ya esos son elementos que entiendo que se pueden superar. Lo más importante es que el tema de la reclasificación significará toda una recomposición a partir del tejido empresarial hacia la baja. Es decir, una empresa, supongamos, que en la clasificación tradicional que hacía el Ministerio de Trabajo, que generalmente se utilizaba hasta el día antes de este acuerdo, una empresa grande era aquella que tenía activos por encima de los 4 millones
de activos o inventarios. Una empresa pequeña era aquella que tenía, o mediana, que tenía activo entre 2 millones y 4 millones. Y una empresa pequeña tenía activo menos de 2 millones. ¿Qué significa ahora que con esta nueva clasificación? Que una empresa grande incluso se puede hasta reclasificar como una empresa pequeña o una empresa micro, porque es obvio que esta situación evidentemente le da ese espacio de reclasificación. Entonces, en sentido general, en el mediano plazo y en el largo plazo, las empresas tenderán a una reclasificación hacia la baja. Y eso significa que van a pagar posteriormente, no ahora, sino posteriormente, van a pagar un porcentaje mucho menor que el que hubiesen pagado si no hubiese se hubiese ejecutado esta reclasificación. Por lo tanto, la reclasificación en el mediano y en el largo plazo permite que las empresas se beneficien. Y además eso va en detrimento, obviamente, de los trabajadores que posiblemente se puedan contratar a partir de esta reclasificación. Otro elemento importante. Sí, otro elemento importante, Mildred, para yo concluir esta parte, es que no se puede perder de vista lo siguiente, que esta situación se va a acentuar. ¿Por qué? Porque hay un elemento que no se ha incorporado en esta discusión, que es que en el Congreso Nacional hay un proyecto de modificación de la ley 340-6 que aumenta el porcentaje de beneficio de las compras públicas a las MIPYMES de un 20% a un 30%. ¿Qué significa eso? Que hay un incentivo ahora adicional para que muchas empresas, en vez de ser grandes, sean medianas, sean pequeñas, porque en cierta manera van a poder disfrutar del beneficio que en caso de que se apruebe esa medida, esa transformación a la ley, le va a permitir tener mucho mayor beneficio del presupuesto público. De manera que creo que el beneficio aparente de los trabajadores es muy coyuntural, pero verdaderamente quien salió ganando en este proceso fue el sector empresarial. Sí. Justo tomo como pie de amigo la última parte de su respuesta, cuando hablaba con relación a las MIPYMES. Andy Ramírez, quien preside este sector de la sociedad, explicaba hoy, en unas escasas horas, decía que posiblemente el 20% de empleados de las MIPYMES pues pudieran ser despedidos a propósito de que estas empresas han sido golpeadas fuertemente por la pandemia y no están en capacidad de poder asumir este aumento, este incremento salarial. Bueno, yo lo escuché recientemente, no hace tanto en un medio de comunicación. Yo creo que también en ese aspecto se exagera un tanto. Sí va a haber un proceso de recomposición, sí va a haber un proceso en el cual la absorción de empleos en este proceso de recuperación se va a ralentizar, pero evidentemente que hay dos momentos, en el acuerdo hay dos momentos en el cual se va a aplicar este incremento. Yo entiendo que quizás las empresas que durante este proceso le ha ido bien, porque ha habido sectores que le ha ido bien, esos sectores van a tomar la iniciativa y posteriormente el próximo año quizás le tocará a el sector que en cierta manera necesita más tiempo para su recuperación. Pero yo lo que creo es que en el corto plazo y en el mediano plazo, en el corto plazo obviamente que puede ocurrir esto, pero en el mediano plazo las empresas tenderán a recolocarse, a recomponerse y en su gran mayoría van a ser empresas pequeñas, empresas medianas y también muchas microempresas. Hay que decir lo siguiente, y por eso yo hago mucho énfasis en estos aspectos. Hay un sector muy grande de las microempresas y de las pequeñas empresas que son empresas familiares y que esas empresas en un futuro no van a estar en las condiciones de competir con las empresas grandes que a partir de esta reclasificación se van a reclasificar y muchas de ellas se van a fraccionar y esa empresa son las que van a buscar recursos y a competir con los fondos públicos, con los fondos
del presupuesto. Eso es lo importante de todo esto. No fue por casualidad que los empresarios en cierta manera tomaron una decisión. O sea, también hay que tomar en consideración lo siguiente. O sea, en esas negociaciones, no sé cuál fue la participación de las MIPYMES, de las pequeñas empresas, pero evidentemente cuando uno ve los interlocutores y las personas que hablaron allí fueron personas de grandes empresas, de grandes grupos económicos, que de hecho tienen más capacidades de negociación, que de hecho tienen más capacidad para negociar, para colocar, para fraccionar y para, en cierta manera, gestionar fondos que vengan del presupuesto público. Eso hay que verlo en esa circunstancia. Pero sí hay un proceso de recomposición. Va a haber, obviamente, las empresas tenderán hacia la reclasificación hacia abajo. Y no es cierto, hay un elemento importante que cuando uno lee la resolución del Ministerio de Trabajo, que se habla de que eso va a beneficiar 1.400.000 empleados, eso no es verdad. Ahí se está exagerando también. Y se está exagerando porque... ¿Cuál es el porcentaje entonces, Antonio? Mira, te voy a decir exactamente, nosotros hicimos ese cálculo, porque la base de datos que se ha utilizado, hay 3 bases de datos que dan información sobre la clasificación de empresas y sobre los empleados. Está la base de datos de la encuesta continua de fuerza de trabajo que el Banco Central generalmente elabora, y también está los reportes administrativos de la Tesorería de la Seguridad Social, y también está un registro que tiene administrativo que tiene el Ministerio de Trabajo. Se llama Sistema de Registros Laborales SIRLAB. Entonces, los registros administrativos de la TSS, que yo creo que es la que más información tiene. Mira, y eso inmediatamente salió esa resolución, yo hice el cálculo y entré a la base de datos. El sector privado formales tiene alrededor de 1.5, oye bien, 1.5 millones de empleos o de empleados. Entonces, no es verdad que con este incremento, como dice el gobierno, va a beneficiar a 1.4, casi a todos los empleados del sector privado. Eso no es cierto, en primer lugar. En segundo lugar, cuando tú lo observas... No, y hay que sumarle a eso que está el trabajo informal, claro, está por encima del 60%. Claro, claro, pero estamos hablando en este caso del formal. Oye, tú has puesto un elemento que evidentemente lo estamos dejando fuera, pero estoy hablando del empleo formal, sin contar el empleo informal. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas al rango de lo que ganan, por ejemplo, esos empleados, es que tú te das cuenta cuánto se pueden beneficiar. Mira, hay 94.000 empleos privados que ganan menos de 5.000 pesos. Eso se van a beneficiar con el incremento del salario. Hay alrededor de 256.000 que ganan entre 5.000 y 10.000 pesos. También eso se van a beneficiar. Y hay otro grupo que prácticamente está entre 15.000 y 30.000, que son alrededor de 456.000. Estamos hablando de que si tú sumas esos grupos, solamente se van a beneficiar 822.000 empleados privados, porque el sector público no se incorpora, sencillamente porque están en ese rango de salarios que están por debajo del salario mínimo establecido antes del acuerdo. Por lo tanto, no es 1.400.000, estamos hablando de alrededor de 822.000 empleados. Por lo tanto, yo creo que eso había que precisarlo, porque ese es el dato realmente real de beneficiarios. Sí, tras este anuncio de un aumento salarial, los empleados sectorizados del turismo, de la construcción, de la zona franca, en sentido general se preguntan ¿y cuándo viene mi aumento? Porque las cosas también están caras, yo también voy al supermercado, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta también el sector público, que por cierto, el ministro de Economía ha planteado
que no habrá aumento hasta que no se defina una reforma fiscal. La pregunta es si realmente bajo las actuales circunstancias existe la posibilidad, alguna alternativa de un aumento salarial en sentido general. Mira, yo siempre he pensado y he creído en los incrementos de salario general, más que establecer incrementos de salario a nivel sectorial. Porque en cierta manera eso evita muchas distorsiones. Aquí hay alrededor de 14 salarios mínimos. 14 salarios mínimos. Y entonces ahora tú tienes que esperar la resolución que emita el Ministerio de Trabajo para el incremento de los trabajadores en el campo, que siempre eso hay que hacerlo, eso falta todavía. Los trabajadores de zonas francas, los trabajadores del turismo, los trabajadores de la construcción, todo eso dificulta el proceso de fijación de salarios. Entonces yo creo que en ese sentido aquí debe haber, desde mi punto de vista, un salario mínimo o 2 salarios mínimos. Tú puedes decir, déjame establecer un salario mínimo para aquellas que son pequeñas y microempresas y punto. Y que estén obviamente bien identificadas en función de esa reclasificación, pero no pueden haber 14 salarios mínimos. Y entonces, eso sin contar el sector público. Sector público que estamos hablando que hay más de 600,000 empleados en el sector público, según incluso el mismo Banco Central y la misma Tesorería de la Seguridad Social, y eso parece que lo van a dejar para cuando se comiencen las discusiones de la reforma fiscal, porque la reforma fiscal también va a traer una demanda de salario, y yo me temo que quizás el gobierno debió haber dejado eso lo más probable para una reforma fiscal, porque lo que va a ocurrir es, en función de el tamaño y del ajuste que se quiera para una reforma fiscal, eso va a requerir, señores, un incremento de salario no sectorizado, ni sectorizado, sino un incremento de salario general. Y entonces vamos a ver sencillamente que hay un salario mínimo que se ha establecido y que posteriormente en el año 2022 o en el año 2023 hay que otra vez incrementar los salarios. Y eso evidentemente que sí tiene un impacto en el sector productivo. En la República Dominicana hay mucho más cuando ha salido un informe del Ministerio de Hacienda donde precisamente se habla de la necesidad muy pronto de hacer una reforma fiscal, porque según el Ministerio de Hacienda, para el presupuesto del año 2022 se requiere o hay una demanda de financiación para el presupuesto público de 350,000 millones de pesos, y que si no se hace una reforma fiscal, entonces habrá que buscar todo ese dinero en endeudamiento. Pero pese a todas estas visualizaciones de un economista tan ducho, tan experto, hay voces en el gobierno que parece contradictorio, pero hay voces que hablan y estuvieron hablando hasta hace unos días, hasta la semana pasada, de una posible reforma fiscal. El ministro de Hacienda la descarta por estos momentos. Ciertamente, Antonio, ¿es necesario una reforma fiscal para que se produzca un aumento salarial en el salario público? Yo pienso que quizás en términos políticos es que el gobierno está vinculando ese tema de incremento en el sector público con reforma fiscal, porque obviamente que un elemento que te puede generar cierto nivel de legitimidad por parte de la población para que te compre una reforma es sencillamente tú dándole un beneficio. Ese beneficio podría ser una reforma, un incremento de salario. Ahora, yo lo que creo que el gobierno lo que está haciendo es, al margen de todo, es haciendo incrementos salariales en el sector público de manera sectorial.
Por ejemplo, ha venido incrementando los salarios a los policías en el presupuesto complementario que ha dado incremento para los servidores del sector de la salud, para los médicos. Y yo pienso que esa es la manera de la forma en que el gobierno está tratando de hacer los incrementos de salarios en el sector público. A grandes grupos, grandes sectores que obviamente son los que tienen una mayor demanda en la nómina pública, el caso de los médicos, el caso de la policía, las Fuerzas Armadas, posteriormente quizá vendrán los educadores, los profesores. Esa es la forma que se está viendo que el gobierno está ajustando los salarios en el sector público. Pero cuando aquí se plantee una reforma fiscal, y si se plantea en la magnitud, por ejemplo, que el gobierno la quiere hacer, estamos hablando de alrededor de un 2% del Producto Interno Bruto o 2.5%. Estamos hablando que el gobierno tendrá que buscar alrededor de 200.000 o 250.000 millones de pesos. Y al final, esos recursos necesariamente implicarán aumentos impositivos o aumento de base, o algunos productos que no estaban grabados van a estar grabados. Entonces eso tiene un impacto obviamente en el salario real de la población, y como consecuencia entonces ahí habrá que buscar un mecanismo sencillamente de compensación, y tú no puedes dejar afuera a nadie. Tú no puedes sencillamente en esos aspectos, está bien, yo voy a proteger a los más pobres, pero ¿y los sectores de clase media que van a recibir esos incrementos de salario? Tú tendrás entonces que hacer otro tipo de compensación a nivel general, y eso obviamente es un incremento de salario. Así es, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Ciriaco Cruz, economista. Gracias por estar con nosotros aquí en este Tribunal de la Tarde. También le agradecemos a los amables telespectadores la sintonía que nos sirven diariamente de 6 a 7 aquí en Telefuturo Canal 23. Mañana, si Dios lo permite, estaremos una vez más con todos y con todas. Buenas noches.